El tema que agotaremos hoy corresponde a la uvea. Como vimos en la anatomía general ocular, la uvea corresponde a la segunda túnica ocular. Es la túnica que se encuentra inmediatamente por debajo de la esclerótica. Topográficamente la dividimos en tres partes: la uvea anterior, la uvea intermedia y la uvea posterior. La uvea anterior está conformada primero por el iris. El iris es un diafragma que divide el compartimiento anterior en dos cámaras: la cámara anterior y la cámara posterior. Este diafragma tiene en el centro un agujero que es la pupila, la cual vemos negra porque es un espacio ópticamente vacío y cuya función es la regulación de la luz que entra al globo ocular mediante su dilatación cuando hay poca luz y su contracción según vaya aumentando la iluminación. Tiene dos músculos: un músculo circular, un esfínter, que es el esfínter pupilar de inervación parasimpática, y un músculo radiado, piensen en los radios de una bicicleta, que es inervado por el simpático cervical. La función del esfínter es el cierre de la pupila, es decir, la de producir miosis, mientras que la función del radiado del iris es producir midriasis, abrir la pupila. El iris consta además de abundantes vasos sanguíneos. Estos capilares arteriales vienen de las arterias ciliares posteriores largas. Recuerden, una a las 3 y otra a las 6, que se dividen cada una en dos ramas, una rama superior y una rama inferior, para anastomosarse a las 6 y a las 12, y de allá, desde ahí, de estas ramas, pues viene la vascularización del iris bajando radiadamente. El iris tiene un estroma de diferente grosor y por detrás está recubierto por un epitelio pigmentario. Esta combinación de la vascularización más el grosor más la cantidad de pigmento es lo que da las diferentes tonalidades de coloración del iris. También un poco más atrás nos vamos a encontrar con otro músculo en forma circular, un esfínter, que es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, de inervación parasimpática, igual que el esfínter pupilar. Este músculo es el encargado de la acomodación, es decir, de variar la capacidad refractiva ocular, la potencia refractiva del globo, según los objetos se acercan a nuestra vista para mantenerlo enfocado. Este cuerpo ciliar está recubierto por un epitelio que, para aumentar su área, este epitelio secretorio además, está muy arrugado y por eso recibe el nombre de pars plicata, porque está plegado, lleno de pliegue. Y en este epitelio es donde se produce, por acción de la anhidrasa carbónica, se produce el humor acuoso. Es decir, en la uvea anterior tenemos el iris y el cuerpo ciliar con su pars plicata. Es importante recalcar
la inervación parasimpática tanto del esfínter pupilar como del cuerpo ciliar. La instilación de atropina pues afectará a ambos músculos. Si ponemos un parasimpático lítico como la atropina, instilamos una gota en el globo ocular, pues habrá una parálisis del esfínter del esfínter pupilar que va a producir una midriasis, pero también va a producir una parálisis del cuerpo ciliar, es decir, una cicloplejía, lo cual va a provocar una pérdida de la acomodación. Por detrás del cuerpo ciliar nos vamos a encontrar con una banda de 4 o 5 milímetros, que es la pars plana. La pars plana es un tejido conectivo, tiene un estroma conectivo y tiene vasos sanguíneos, no la cantidad de vasos sanguíneos que tiene el iris, ni lo que veremos posteriormente, la coroide, y esto hace que esta sea una vía de acceso para inyectar sustancias en el vitro cuando necesitamos, por ejemplo, determinadas concentraciones antibióticas dentro del globo ocular, pues esta es la vía correcta. Por detrás, continuando por detrás, vamos a encontrar la coroide. Ya la coroide tiene una estructura un poquito más complicada. La coroide comienza justamente donde comienza la retina, es decir, en la hora serrata. La coroide tiene diferentes capas. La primera capa que vamos a encontrar es una capa pigmentada, que es la lámina fusca. Esta capa, la celularidad de esta capa, pues vamos a encontrar macrófagos y melanocitos. Y la función de esta capa es la creación de una cámara oscura y la absorción del exceso de luz. Recuerden que en el albinismo ocular, por ejemplo, donde no existe esta capa pigmentaria, pues cualquier luz que penetre al globo ocular es excesiva, porque como no tiene dónde absorberse, rebota continuamente en las estructuras internas del ojo y produce un deslumbramiento que le impide la visión al paciente. Por debajo de la lámina fusca, es decir, hacia más adentro del globo ocular, vamos a encontrar una capa eminentemente vascular. Esta capa está compuesta a su vez de 3 capas más de vasos sanguíneos interconectados como si fuese una esponja. La primera capa que vamos a encontrar es la de los grandes vasos. Luego, más adentro, vamos a encontrar otra capa que son vasos intermedios. Y ya más adentro vamos a encontrar la coriocapilar, que su nombre indica, son finísimos capilares. Más adentro aún, y para terminar la coroide, vamos a encontrar una membrana, la membrana de Bruch, una membrana acelular que actúa como membrana límite. Es una membrana que impide el paso de ciertas moléculas, de la molécula de cierto tamaño, estableciendo una barrera hematorretiniana y por tanto dificultándonos la administración
de medicamentos a la retina. Vamos a ver cómo se forma esta capa vascular. Recuerden, aquí podemos verla, las tres partes de la uvea. La parte anterior, compuesta por el iris y el cuerpo ciliar. Luego, esa pequeña banda intermedia, por eso le llamamos uvea intermedia, entre el cuerpo ciliar y la coroide, y todo lo demás, pues es la coroide. ¿Cómo se forma la coroide? Bueno, pues la coroide se forma a partir de las arterias ciliares cortas posteriores, entre 6, 12 hasta 20 pequeñas arterias que penetran el globo ocular alrededor del nervio óptico, y al penetrar al globo ocular inmediatamente comienzan a dividirse y anatomosarse para formar las diferentes capas de la parte vascular de la coroide. En este dibujo también podemos ver una arteria ciliar posterior larga. Recuérdense que hay una de cada lado, una a las 3 y otra a las 9, y vemos un poquito más adelante cómo ella se divide en dos ramas, una rama superior y una rama inferior, que se va a encontrar con la del otro lado para formar un círculo arterial, que es el círculo arterial mayor, y de aquí, pues ya lo veremos más adelante, cómo se forma el círculo arterial menor, que queda rodeando la pupila. El retorno venoso de la uvea o uvea, pues se produce por las venas vorticosas. Una vena vorticosa por cada cuadrante ocular posterior. Aquí vemos dos, del otro lado pues tenemos las dos rectantes, 4 por ojo, que al final irán hasta el seno cavernoso. Aquí podemos ver la formación del círculo arterial mayor con las arterias ciliares posteriores largas, y vemos alrededor de la pupila cómo todas estas ramas vuelven y se subdividen y se anatomosan para formar el círculo arterial menor. La inflamación de la uvea se llama uveitis. Frente a una uveitis hay que hacer una serie de clasificaciones para entenderla perfectamente bien. Hacemos una clasificación anatómica, una clasificación clínica y una clasificación etiológica y una clasificación patológica. Vamos a ver en qué consiste esto. La clasificación anatómica es una clasificación topográfica, donde se encuentra la inflamación. Si la encontramos en cualquier parte de la uvea anterior, pues decimos que si está en el iris o en el cuerpo ciliar, que estamos frente a una uveitis anterior. Si la encontramos en la uvea intermedia, es decir, en la pars plana, pues una uveitis intermedia, y en la coroide es una uveitis posterior. Hecha la clasificación anatómica, pues tenemos que determinar si es un proceso agudo o si es un proceso crónico. Está de más explicar qué es agudo y qué es crónico en medicina. En cuanto a la clasificación etiológica, tenemos que determinar inmediatamente si es una
uveitis exógena o endógena. ¿Qué es una uveitis exógena? Una uveitis exógena es aquella cuando el patógeno ha ido directamente del exterior a la coroide. Y eso, lógicamente, implica una disrupción o de la esclera o de la córnea. Es decir, tenemos una herida, una punción, una cirugía con un instrumento, una cirugía endocular, lógicamente, con un instrumento contaminado. Es decir, que el patógeno va del exterior directamente a la córnea. La endógena, por su parte, son aquellas que vienen de un foco dentro del mismo organismo o por una sustancia dentro del mismo organismo. Por eso reciben el nombre también las endógenas de uveitis hematógenas. Y estas uveitis pueden depender de diferentes cosas. Por ejemplo, una infección sistémica, una enfermedad sistémica, por ejemplo, que transmita mediante una reacción antígeno-anticuerpo, como la enfermedad, por ejemplo, la enfermedad de Still, puede ser debida a infecciones parasitarias, infecciones virales, infecciones por hongo, infecciones bacterianas, infecciones que llamamos idiopáticas específicas y las idiopáticas inespecíficas. En cuanto a la clasificación patológica, tenemos que determinar si encontramos granuloma o no. O sea, puede ser granulomatosa o no granulomatosa. Claro, la existencia o no de granuloma nos da cierta línea de investigación para el diagnóstico. ¿Cómo llamamos las uveitis? Bueno, las uveitis anteriores puede ser una iritis, cuando es el iris que está implicado, una ciclitis, cuando es el cuerpo ciliar, o una iridociclitis, cuando está inflamado tanto el iris como el cuerpo ciliar. ¿Cuáles son los síntomas y signos de una uveitis anterior? Inyección ciliar. Recuerden que cuando hablábamos de la córnea y decíamos que siendo una estructura avascular, su nutrición venía por la difusión desde el plexo periquerático. El plexo periquerático que se encuentra alrededor, un anillo alrededor de la córnea, en condiciones normales no se ve a simple vista. Pero cuando hay una inflamación de la uvea anterior, podemos ver ese círculo rosado o francamente rojo, dependiendo de la intensidad de la inflamación. Podemos ver ese círculo alrededor de la córnea. También puede producir precipitados sobre el endotelio. Las inflamaciones producen proteínas. Esas proteínas inflamatorias, esa fibrina, se organizan en pequeños grumos y estos grumos se precipitan en el endotelio y podemos verlo, como ya veremos en una diapositiva más adelante, como puntos de blanquecino.
Si examinamos el humor acuoso con una luz en hendidura, en los casos de uveitis anteriores, vamos a ver flotando en ella muchos puntitos. Esos puntitos corresponden a células que se desprenden por células tanto de la pars plicata o del iris que se desprenden. Muchas veces son partículas de pigmento y la vemos flotando. Imagínense cuando abrimos una ventana o por una rejilla en una pared que penetra una luz en un cuarto oscuro y sacudimos, por ejemplo, sacudimos algo y vemos muchos puntitos flotando. Esos puntitos que vemos flotando exactamente igual en el humor acuoso recibe el nombre de Tyndall, fenómeno de Tyndall. También podemos encontrar filamentos, gruesos filamentos proteínicos, que son los flotadores o flares. Podemos encontrar o no nódulos en el iris. Ya dije anteriormente que la aparición de nódulos en el iris pues nos va a dirigir hacia cierta línea diagnóstica. Podemos o no encontrar rubeosis iridia. Ya dije anteriormente que el iris era muy vascularizado. En los casos de inflamaciones, pues lógicamente se produce vasodilatación y podemos ver esa vascularización que no vemos en condiciones normales. Esta vascularización que vemos en una uveitis, por ejemplo, en una iritis aguda, va a ir desapareciendo según va desapareciendo, o sea, va a desaparecer la visualización de ella según vaya cediendo los fenómenos inflamatorios. Sí, eso lo llamamos una pseudorubeosis iridia. Sin embargo, la rubeosis iridia se produce por neoformación vascular, es decir, que no va a desaparecer por el hecho de que se controlen los fenómenos inflamatorios y nos habla de cronicidad. La rubeosis iridia verdadera se presenta en procesos de larga data. Pueden formarse sinequias posteriores. ¿Qué es una sinequia posterior? Bueno, la soldadura de la pupila, del iris, alrededor de la pupila, a la estructura que le queda inmediatamente posterior, que es el cristalino. Esto puede ser puntuales, a veces puede ser una sinequia posterior total de la pupila y entonces se cierra el camino del humor acuoso para pasar de la cámara posterior a la cámara anterior y el iris se desplaza hacia adelante formando lo que se llama iris bombé. Esto hay que resolverlo prácticamente. Primero tratamos de resolverlo mediante clínicamente administrando atropina tópica, o sea, poniendo colirios atropínicos para paralizar el esfínter pupilar y agregándole fenilefrina para excitar el radiado del iris, a ver si es la fuerza de tracción del radiado del iris más la parálisis del esfínter rompen esas sinequias posteriores. En caso de no poder romper una sinequia posterior completa, lo que llamamos una seclusión pupilar, pues no tenemos más remedio que intervenir más agresivamente, hacer un agujero en el iris para que el humor acuoso pase de la cámara posterior a la cámara anterior por ese agujero
que podemos hacerlo o penetrando a través de la córnea mediante una punción y con una pequeña tijera haciendo un corte, o ya más modernamente usando un láser especial para esto, que es el Jack Láser. También puede haber goniosinequia. Esta misma proteína, la fibrina, hace que el iris, en su base, en su parte más externa, provoque puntos de soldadura hacia adelante, hacia la córnea, en su extrema periferia. Esto nos va a producir una dificultad del humor acuoso para acceder a la zona por donde debe evacuarse, para acceder al trabéculo que queda en el ángulo. Y dependiendo la cantidad de sinequia, aumentará la presión ocular, lo que al final puede dejarnos, posterior a la cura de la inflamación, no puede dejar con un glaucoma secundario. Aquí podemos ver alrededor de la córnea, que debía ser un anillo blanco, pues lo vemos alterado. Hay vasodilatación. En este caso severo, pues tenemos una congestión cilio-conjuntival. Aquí vemos estos puntitos blancos. Estos puntitos blancos se encuentran en la parte posterior de la córnea, es decir, se encuentran pegados al endotelio. Eso son las proteínas de las que hablamos anteriormente. Este es un dibujo. Aquí encontramos nódulos en el iris. Algunos hacia la pupila, otros más externos. Dependiendo de uno u otro, dirigimos nuestra línea diagnóstica hacia el diagnóstico, por ejemplo, de tuberculosis o de sarcoidosis. Aquí vemos una pupila con 4 puntos de sinequia. Esta pupila ha tratado de ser dilatada, pero fíjense que se dilata menos en 4 puntos. Esos 4 puntos que ustedes ven, donde la pupila no amplía su radio, esos puntos están sinequiados al cristalino que queda por detrás. Se han pegado con la fibrina inflamatoria. La uveitis posterior, pues, tiene una sintomatología diferente. Hay que decir que en la uveitis anterior hay mucho dolor. En la uveitis posteriores, estas uveitis posteriores, pues le llamamos coroiditis. Podemos ver el paciente, la principal queja del paciente, su queja inicial, es la visión de moscas volantes. Estas moscas volantes son la sombra de proteína que se encuentran en el vitrio. El paciente incluso trata de apartarla hasta que se convence de que, caramba, no puede ser una mosca que lo esté molestando y que lo moleste a todas las horas y que lo moleste siempre del mismo ojo. Y esto lo lleva a la consulta oftalmológica y encontramos entonces estas moscas volantes. Otras veces vamos a encontrar opacidades no puntuales, es decir, opacidades amplias en el vitrio, que pueden llegar hasta una opacidad completa del vitrio. Hay mayor disminución de la agudeza visual que en la uveitis anterior. Bueno, esto depende de 2 factores. Uno de los factores
es la localización del foco inflamatorio. Si el foco inflamatorio eh, eh, coroideo es periférico, pues lógicamente no habrá la misma disminución de la agudeza visual que si es en el polo posterior, que implica también un edema de la mácula. Y mucho más aún si el foco se encuentra por debajo de la mácula. Es una pérdida rápida e importantísima de la agudeza visual. Es muy difícil que cuando dos tejidos están en contacto, prácticamente imposible, se inflame uno sin inflamar al adyacente. Esto pasa con la coroiditis. La coroiditis generalmente produce edema de la retina por continuidad. Aún la retina no esté directamente afectada. Y por eso generalmente hablamos de una coroidoretinitis o retinocoroiditis. Esto es como nos encontramos muchas veces en la situación de aquella pregunta de quién fue primero, la gallina o el huevo. Muchas veces no sabemos si el foco originario estuvo en la retina o en la coroide. Algunas coroiditis producen también vasculitis retiniana y la vemos como un manguito de color amarillo que rodea el vaso sanguíneo. Esto no es una característica fija. Hay casos extremos donde no podemos delimitar la uveitis, es decir, no podemos decir que es una iritis anterior, que es una uveitis intermedia, es decir, una pars planitis, o que es una coroiditis, y nos encontramos con que hay una afectación de toda la uvea. En estos casos, pues lo llamamos, o es una panuveitis. Decía que hay uveitis, que son uveitis que no sabemos cuál es el agente etiológico. Son uveitis que todavía llegará el momento, no sabemos realmente qué la produce, pero tienen la particularidad de que se presentan siempre de una manera, tienen algo que las distingue de las otras uveitis. Estas uveitis, que vuelvo y les repito, no sabemos qué pasa, pero se presentan siempre, que nos permite ponerle un nombre, como en los casos de pars planitis. La pars plana no es tan visualizable, o sea, para visualizar la pars plana con un oftalmoscopio directo se necesita ser muy tener mucha práctica, pero sin embargo en los casos de pars planitis se produce una lluvia de color blanco. Recuérdense aquella casita que regalaban o regalan para Navidad, donde había una casita en un paisaje nevado y cuando uno la movía caían unos flóculos blancos. Pues eso mismo vemos en una pars planitis. Si ponemos al paciente a movilizar la cabeza, esos flóculos blancos suben y luego caen. Tenemos, por ejemplo, la crisis heterocrómica de Fuchs, donde el paciente en el ojo afectado pierde pigmento y el ojo va cambiando de color. Tenemos el síndrome de Burkitt-Yagnari-Arada, donde vamos a encontrar
una panuveitis, pero con características muy especiales. Vamos a encontrar poliosis, es decir, las pestañas blancas, canas en la pestaña. Vamos a encontrar desprendimiento de retina exudativo. Vamos a encontrar vitiligo. Entonces ya sabemos que estamos frente a un Bocoyanagi arada. La oftalmia simpática. La oftalmia simpática hace muchísimos años era un gran problema porque un ojo recibía un trauma y el ojo contralateral empezaba a reaccionar igual que como reaccionaba el ojo herido. En esos casos había que extirpar rápidamente el ojo afectado, pero esto ya luego del advenimiento de los corticosteroides ya no representa problemas. Incluye aquí la crisis glaucomatociclítica o síndrome de Post-Deneclosman, porque en esta uveitis es una iridociclitis, una uveitis anterior, pero los síntomas inflamatorios son muy pocos. Sin embargo, se caracteriza por un aumento enorme de la tensión intraocular, lo que hace que este síndrome pueda ser confundido con un glaucoma agudo. Tenemos otro tipo menos frecuente, como la necrosis retiniana aguda bilateral o la epiteliopatía placoide multifocal. Eso de etria angioide, no sé cómo se coló ahí, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema que estamos tratando. En las uveitis virales, pues hay muchos virus que pueden afectar la uvea. Tenemos, por ejemplo, el virus del herpes simple, el virus del herpes zóster, la enfermedad de inclusión. La enfermedad de inclusión, que la vimos, no es una patología tan frecuente, pero recuérdense que el diagnóstico es un poco difícil, el diagnóstico viral es difícil en nuestro medio. Otros virus comunes como el del sarampión o de la gripe también pueden producir uveitis. El citomegalovirus en años anteriores, muchos años anteriores, desgraciadamente vimos varios casos. Esto no es frecuente. Estos casos los vimos asociados a SIDA, ya SIDA muy avanzado. Pero bueno, tenerlo en cuenta. Como el VIH está y seguirá estando. Puede haber uveitis por hongo, como la histoplasmosis, producida por el histoplasma capsulatum, la candidiasis, producida por la Candida albicans, y la coccidioidomicosis, producida por el Coccidioides ignitis. Siempre digo que quien ve una uveitis por cándida no la olvida jamás, porque es como si pusiese un collar de perla en la retina. Entonces, un foco circular, un espacio libre, otro foco circular, otro espacio libre, así en cadena, todo de un color blanco, brillante. También hay infestaciones. Estas infestaciones pueden ser por protozoos.
como la toxoplasmosis. El Toxoplasma gondii, que produce la toxoplasmosis, es un protozoo cuyo huésped necesario es el gato. Tiene una parte de su ciclo vital que necesariamente se desarrolla en el gato. Es la uveitis más frecuente en nuestro país. Repito, la uveitis más frecuente en nuestro país es la toxoplasmosis producida por el Toxoplasma gondii. Pero también estas infestaciones, estas uveitis, pero infestaciones pueden producirse por gusanos intestinales. Por ejemplo, la toxocariasis. La toxocariasis que puede ser producida tanto por el Toxocara canis como por el Toxocara catis. A todos nos gusta tener mascotas y muchos tenemos perros y gatos en la casa. Sin embargo, muy poco nos preocupamos por llevar nuestra mascota al veterinario y que le haga un estudio. Por eso, una de las preguntas que hacemos cuando vemos una uveitis es si hay mascota en la casa, qué tipo de mascota hay. Por ejemplo, cuando vemos una uveitis en un niño, lo primero que pensamos, en un niño 3, 4, 5, 6 años, lo primero que pensamos o preguntamos es si en la casa del paciente hay mascota, porque los bebés pues juegan y duermen con el perro, cargan el gato, etc. Igual que cuando vemos una uveitis en un recién nacido, pues pensamos en una serie de patologías. Cuando vemos un recién nacido, pensamos en lo que llamamos enfermedades TORCH, T-O-R-C-H. Toxoplasmosis es una de las principales causas de la uveitis en un recién nacido, porque la rubeola, el citomegalovirus y el herpesvirus, esas siglas son las que conforman el anagrama de TORCH, porque son capaces de atravesar la barrera placentaria. En cuanto a gusanos, también tenemos, por ejemplo, la oncocercosis, que aquí en el país no existe. El Oncocerca volvulus, por ejemplo, en México hay bastante oncocerca. Puede ser producido por un treponema, como el treponema pallidum, que produce la sífilis. Dijimos que las uveitis pues podían o no presentar granulomas. No veo tanta importancia en que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre una granulomatosa o no granulomatosa, etcétera. Ya eso es para un oftalmólogo o un estudiante de oftalmología. Pero recuerden siempre que puedes tener o no granuloma. Por ejemplo, una uveitis que presenta granuloma es la uveitis por sarcoidosis. Cuando vemos granuloma, pues pensamos sarcoidosis, tuberculosis,
o lepra lepromatosa o sífilis. Hacia ahí dirigimos primero nuestra investigación. Esta uveitis, la uveitis por el síndrome de Behçet, pues la pongo aquí para recordarle algo que ya ustedes saben. O sea, las enfermedades, por más especializado que se encuentre usted, la enfermedad no trae un órgano que está en una persona, en un enfermo. Y entonces parte del diagnóstico de la uveitis es una buena historia clínica, pero una historia clínica que abarque todo lo que debe abarcar una historia clínica, no limitarse solamente al estudio del órgano en particular. Por ejemplo, en el síndrome de Behçet, que son de la uveitis que no sabemos cuáles son las causas, pero siempre vamos a encontrar, primero, que es una uveitis anterior, y luego vamos a encontrar úlceras en bocas y genitales. Si no hacemos un buen interrogatorio al paciente, nunca veremos un síndrome de Behçet. O sea, nunca lo identificaremos. ¿Por qué? Porque aquí lo más definitorio son las úlceras en la boca y en las genitales. Igual, este síndrome, que no es tan extraño, es el síndrome de Reiter. En el síndrome de Reiter puede haber queratoconjuntivitis, pero particularmente no me parece que lo habitual. Sin embargo, la poliartritis y la uretritis la vamos a encontrar siempre. Un hombre joven con todos los signos y síntomas de una uveitis anterior, pero cuando lo vemos caminar con dificultad y con movimientos de las articulaciones dificultosas. Entonces esto nos lleva inmediatamente a la sospecha de que estamos frente a un síndrome de Reiter, y un examen simple con una velocidad de eritrosedimentación altísima nos va a acentuar la sospecha, y podemos hacerle un antígeno de histocompatibilidad, específicamente el HLA-B27, que vamos a encontrar positivo siempre en los casos. Hasta aquí nuestra disertación de hoy. Cualquier pregunta, pues ya saben que pueden hacerla por las vías habituales.